¿Cómo andan? Dios los bendiga. Una vez más, comenzando este nuevo episodio, este nuevo libro de los profetas mayores. Estamos estudiando justamente el libro de Isaías, el libro de Jeremías, y hoy como tercer libro de los profetas mayores ya comenzamos con el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Así que ni más ni menos a comenzar. Te invito a que tengas tu cuaderno, tu lapicera, tu Biblia a mano para poder ir anotando. Y bueno, como siempre decimos, la clase se va dando. Iré hablando normalmente, cualquier cosa vos haces clic en la pausa y escribís lo que tengas que escribir o rebobinás, porque este video va a estar siempre grabado para que sea de mucha bendición para tu vida y también lo puedas ver las veces que vos quieras para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Sí, así que te invito a que juntos ahora comencemos y vamos a empezar de lleno con el trasfondo, ¿sí? Así que si ya como título del libro de Ezequiel podemos ir escribiendo y poniendo trasfondo, ¿sí? El trasfondo de este libro está bueno que podamos ir viéndolo como un refresh y recordando un poco también qué es lo que está pasando en Israel en el momento que Ezequiel va a aparecer. Bien, así que Ezequiel vivió en unos tiempos ya de por sí con una gran agitación internacionalmente hablando, ¿no? Él va a nacer en el medio de conflictos todavía donde ya ocurrían y venían pasando por un tema de poderío con Egipto, con Asiria, con Babilonia, con el profeta Jeremías. Son prácticamente contemporáneos Jeremías y Ezequiel, solamente que cuando aparece Ezequiel en acción, ya Jeremías está muy adulto en edad. Bien, entonces, estamos en el contexto, en unos tiempos bastante delicados, donde va a aparecer este profeta usado por Dios, llamado Ezequiel. Y es importante saber de que el imperio asirio que conquistó y que derribó el reino de Israel allá por los 720 años antes de Cristo aproximadamente, siempre hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces en el 720, 722 antes de Cristo es donde, recordando un poquito sobre esto, el imperio asirio era fuerte, era fortalecido. Ellos tenían mucho poder realmente. Pero en este caso, acá es lo importante, que va a empezar a desmoronarse este imperio tan poderoso como se veía. Va a empezar a estar débil, a desmoronarse en su reinado, porque va a aparecer uno más gigante, y es Babilonia. Bien, entonces, contexto que estamos viendo de este libro, comienza a desmoronarse bajo una Babilonia que va a estar nuevamente fortalecida. Bien, en el 612, acá te voy a dar como unos puntos y unas fechas exactas en la cual en base a esto van ocurriendo episodios y episodios hasta seguir avanzando en el libro de Ezequiel. En el 612 a.C., la gran ciudad justamente de Nínive, el imperio asirio, cae ante las fuerzas aliadas de los babilonios. Bien, en el 612 a.C. Seguimos. En el 605 a.C. asume el rey, uno de los más conocidos del pueblo babilonio, que es Nabucodonosor. Bien, 605 a.C. En el 597 a.C., Babilonia conquista al pueblo de Israel, por lo que unos 10.000 judíos aproximadamente son exiliados a su pueblo, al pueblo babilonio. Dentro de ese exiliado es donde va a estar el profeta Ezequiel, en el cual ahora vamos a empezar a hablar de él. Bien, entonces esto es en el año 597 a.C. Seguimos. 586 a.C., las murallas fueron destruidas, el templo incendiado y la ciudad de Jerusalén saqueada por los babilonios en el 586 a.C. Bien, ahí tenemos varios sucesos que van pasando como trasfondo en este libro, bien, de lo que va a ir ocurriendo. Bajo los reinados de Nabucodonosor y sus sucesores, Babilonia domina el escenario hasta
que fue conquistada nuevamente, empieza a levantarse de nuevo el imperio asirio bajo el rey Ciro. Bien, que esto va a ser para los años ya 539 a.C. Va a faltar, pero para el 539 a.C. el imperio asirio va a restablecer y a levantarse. Recuerdan que en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, hablábamos de estos reyes sirios que justamente van a ser usados por Dios, van a reconocer al Dios de Israel como uno de los dioses, de los Dios supremos, mejor dicho. Vale aclarar bien, como el Dios supremo, inclusive para ellos que tenían una creencia apologética, politeísta, bien, de creer en varios dioses. Ok, esto es importante entender, este es el trasfondo y en base a esto podemos entrar de lleno a lo que va a ser la historia ahora del autor y todo lo que es palabra clave, versículo clave, capítulo clave, contribución teológica, cuando profetiza Ezequiel, las consideraciones especiales y la síntesis. Bien, así que vamos a comenzar con el libro de Ezequiel. Del autor lo dan por hecho. Ya como autor de este libro lo dan por hecho que es el mismísimo profeta Ezequiel el quien escribe bien este libro. O sea, bajo estudiosos, bajo eruditos, lo dan por hecho de que Ezequiel es el que escribe este libro. Se sabe que se encontraba dentro de los exiliados, ya lo hemos hablado. Va a estar dentro de este exilio de los babilonios que viene a buscar judíos a Jerusalén. Y a él, por ejemplo, Ezequiel es uno de ellos de los que va a ir como exiliado a Babilonia. Pero ahí, en Babilonia, es donde va a recibir el llamado de parte de Dios a la profecía, a llevar un mensaje. Recordemos que profeta significa portavoz de Dios, mensajero de Dios. Bien, y este mensajero, ¿dónde va a ser utilizado? ¿Dónde va a ser usado por Dios? En la misma Babilonia. Bien, así que importante también ahí para ir anotando. Recibe el llamado entonces a profetizar en Babilonia, se casa y vive de hecho en una casa propia dentro del pueblo de Babilonia. Bien, por ejemplo, no es algo relevante, pero capítulo 3, versículo 24, o capítulo 8 y versículo 1, habla acerca de la casa que tiene, su propia casa, este profeta, bien, Ezequiel. Entonces ahí, importante, si es que lo quieren o no anotar, no es para mí relevante, pero vale aclarar de que hay versículos que aclaran que Ezequiel vive y tiene hasta incluso su libertad dentro de Babilonia, y no es que lo es maltratado, no, él vive en libertad también, y de hecho hasta el mismo rey le da permiso a que lleve adelante dentro de Babilonia, siempre y cuando no provoque disturbios, lo deja que trabaje libremente llevando el mensaje de nuestro Dios. Seguimos. El significado del nombre de Ezequiel. El significado del nombre de Ezequiel es Dios fortalece. Isaías, su significado era Dios salva. De Jeremías, su significado era Dios lanza. Y ahora en el significado de Ezequiel, significa Dios fortalece. Miren qué importante. Bueno, mi nombre es Ezequiel inclusive, así que ya sé cuál es mi significado, también se podría decir. Dios fortalece, es fortalecido Dios en este caso. Pero muy importante por el nombre que va a recibir este profeta y sacerdote. Vale aclarar que viene de una familia sacerdotal, hijo de Uzi, ¿sí? Él ya viene de una familia sacerdotal, por eso es que volvemos a aclarar que el rey Nabucodonosor le da la libertad y el permiso de que él lleve el sacerdocio dentro de Babilonia también y llevando su tarea libremente. Bien, como profeta y sacerdote, volvemos a decir, fue llamado ¿qué? A ministrar a los exiliados. Este es el punto que va a tener como tema, como mensaje, como tarea el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel va a tratar y va a lograr esto de ministrar a los exiliados, a los judíos que están también exiliados como él, en Babilonia. No en otra ciudad, no, dentro de Babilonia se va a encargar de ministrar justamente llevando el mensaje de Dios a estos judíos, ¿bien? Que se encontraban que lejos de su ciudad, pero que sin embargo su mensaje tenía que ver
con una nueva esperanza y fortaleza en Dios. Y el nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Y la tarea de Ezequiel era de llevar de que Dios va a fortalecerse en medio de ellos. Bien, qué similitud, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Ezequiel era un hombre de amplio conocimiento, ¿sí? Era un hombre culto, un hombre con muchos estudios, inclusive no solo hacia sus tradiciones nacionales, sino también hacia asuntos internacionales e históricos. Le gustaba mucho la literatura, le gustaba mucho leer, le gustaba mucho estudiar y sabía de muchas cosas, inclusive fuera de la literatura, hasta era muy buen constructor de barcos. Sabía lo que se podría decir entonces hoy en día nosotros, arquitectura. Bien, sabía bastante modelos, bastantes temas amplios de todo un poco, pero sin embargo era una persona sabia, una persona culta. Así que en ese caso los estudios parece ser que para este profeta eran bastante buenos. Bien, sigamos. Próximo punto, estábamos hablando entonces trasfondo, hablamos de autor, ahora hablamos de cuándo profetizó Ezequiel. Bien, durante 20 años aproximadamente es lo que va a estar profetizando Ezequiel. Bien, más o menos unos 20 años. Quiere decir que desde el 593 a.C. hasta el 573, más o menos, 570 por ahí antes de Cristo. Exacto, los números no lo sabemos, pero como sabemos son 20 años, lo que sí los estudiosos nos van a estar diciendo también. Entonces, en este sentido, 590, 593 hasta el 570 es donde él va a estar llevando este mensaje de aliento, de motivación, de fortaleza hacia el pueblo justamente exiliado en Babilonia. Bien, vamos a la palabra clave. Ahora comenzamos con la palabra clave. Como cada libro tiene una palabra clave, en el caso de este profeta, en este libro, la palabra va a ser futura restauración de Israel. Futura restauración de Israel. El propósito del libro es recordar a la generación nacida justamente en el exilio, la causa de la destrucción de Israel, del juicio venidero sobre las naciones gentiles y la futura restauración del pueblo. Bien, esta va a ser como palabra clave, inclusive va a ser también como la contribución teológica. Bien, vamos a ir, después cuando llegue el tema de contribución teológica, se vuelve a tocar este tema, con más detalles también de ver la soberanía de nuestro Dios. Bien, pero importante entender que entonces la palabra clave en este caso va a ser la futura restauración de Israel. Y es parte del mensaje de lo que va a traer este profeta y sacerdote hacia estos exiliados que nacieron en Babilonia. Porque claro, no nos olvidemos que también parte de esos judíos que van a estar exiliados, van a estar viviendo, trabajando dentro del pueblo babilónico, en este caso también empezaban a tener su vida. Empezaban también en este sentido a trabajar ahí, vivir ahí, alquilar ahí, comer ahí, obvio, todo a vivir en Babilonia. Entonces, ¿cuál es la tarea que va a traer este profeta? Es dentro de ese núcleo con ellos, poder también inclusive volver a recordarles del Dios verdadero, de Jehová, volverles a recordar del Señor y de que Él nunca los ha dejado, solamente es causa y propósito de lo que está pasando para algo mejor. Bien, entonces esa va a ser la tarea de Ezequiel, siempre lo voy a estar aclarando. Ahora vamos a los versículos claves. Versículos claves tenemos el capítulo 36, versículo 24 al 26, por ejemplo. Yo acá tengo la Biblia conmigo, lo voy a leer también. Ustedes estaría bueno que lo puedan leer desde casa, pero capítulo 36, versículo 24 y 26 del capítulo 36 dice: los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Versión NBI, bien, pero miren lo que está diciendo. Palabras del profeta Ezequiel, y obviamente siendo portavoz de Dios, son palabras de Dios usando a este profeta para decir esto a los israelitas. Vuelvo a decirlo: los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. 3 puntos fundamentales.
Sigue diciendo, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, y les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Me vas a acordar al libro de Jeremías, cuando habla también del corazón de piedra. Bien, estamos en el libro de Ezequiel, vuelvo a decirlo, capítulo 36, versículo 24 al 26. Y miren qué profundas palabras de estos versículos. Siempre voy a decir lo mismo, para mí es todo enriquecedor de la palabra de Dios. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 48 que contiene este libro, es todo hermosísimo, es todo palabra de Dios, todo viva en nuestras vidas. Bien, pero sin embargo me quedo con estos versículos que tan lindos son y que también ya están dejando en claro lo que estamos hablando, de esta futura restauración de Israel y lo que iba a hacer Dios con su pueblo. Bien, por ejemplo, otros versículos claves tenemos en el mismo capítulo, o sea, en el capítulo 36, seguimos en ese mismo versículo 33 al 35, dos versículos que dice: así dice el Señor omnipotente. Omnipotente, la palabra es todopoderoso, uno de los atributos de nuestro Dios. Él es todopoderoso. El Señor dice: el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Se cultivará la tierra desolada y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Bien, y el último versículo: entonces se dirá, esta tierra que antes yacía desolada es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Palabra de Dios hacia el profeta Ezequiel, y el profeta Ezequiel transmitiéndole a los israelitas para animarlos y fortalecerlos de que así es como Dios estaba preparando ese nuevo pacto, esa nueva tierra. Bien, seguimos, capítulo clave. El capítulo clave de este libro es el capítulo 37, el que he escogido, muy conocido también por el título del pasaje en algunas versiones como el Valle de los Huesos Secos. Hermosísimo capítulo, te recomiendo que lo leas, no lo vamos a leer de lleno, si no se nos extiende a nosotros también mucho, pero importante, capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. Te recomiendo, léelo en casa, léelo todo el capítulo 37, mira qué tan profundo es el mensaje. Yo solo te puedo dejar un pedacito. Esta visión que Dios le da a Ezequiel es fundamental para la esperanza de esta restauración que hablamos, que va a pasar con Israel. Bien, eso solo, léelo, te recomiendo a que lo puedas leer vos y que el Señor te dé esa sabiduría para entenderlo. Luego, siguiente punto, consideración especial. La consideración especial, van a haber varios puntos que vamos a ir tocando de lo que va a pasar en este libro, de lo que también el autor, podemos aprender de lo que hace con su vida en sí y lo que va a ir transmitiendo. Durante los primeros 7 años de su ministerio, hablando de Ezequiel, ¿no? Desde el 590, 593 hasta el 586 aprox, les transmitió fielmente a sus compañeros judíos el mensaje de una forma cruda, de una forma angustiosa y de una forma desesperanzadora. Bien, de este juicio divino. Claro, fue crudo, fue duro, fue como tenía que ir hablándoles y demostrándole lo que va a ocurrir. O sea, una Jerusalén que iba a caer. No podía venir Ezequiel y traer pajaritos en el aire, traer todo color o todo amor y paz, como los falsos profetas proclamaban. Ellos traían y querían venir con sus mensajes erróneos de decir, hay paz, va a haber paz. No, no va a ser como dice Ezequiel, ni Jeremías, ni Isaías. No, va a haber paz, no va a pasar eso. Acá siempre va a haber... No. El profeta de Dios, los mensajeros de Dios, tienen que ir con la verdad absoluta, y esa verdad que viene solo del Padre. ¿Bien? Y Ezequiel era lo que hacía. Ezequiel venía a traer ese mensaje, no un mensaje de amistades, de que todos sonrían, sino también traía esa cruda verdad. Jerusalén caería. El único mensaje de esperanza que el profeta estaba autorizado para dejarles
a los judíos era, escuchen bien, vivir en paz entre ellos y con Dios. Vivir en paz entre ellos y con Dios, más allá de los disturbios, más allá de todo lo que podía ocurrirles en la cabeza por emociones encontradas, ¿por qué mi ciudad donde yo nací va a ser destruida? ¿Y por qué? El mensaje de esperanza que traía Ezequiel en ese momento era que haya paz entre ellos y paz con Dios. Bien, otro detalle importante es que el Señor le dijo al profeta que así como Jerusalén caería, así como Jerusalén sería asediada, destruida, también en este sentido, que esto lo tenemos en el capítulo 24, también iba a pasar algo muy fuerte en la vida del profeta Ezequiel. Recordemos que Dios siempre, inclusive también, daba como enseñanza para que sienta un hijo de Dios, un mensajero, un profeta, un sacerdote, sienta lo que Dios estaba sintiendo, les hacía pasar por la misma situación. Recuerdo al profeta Oseas, ¿no? Con su esposa. En este caso, Ezequiel le va a pasar algo parecido. Ezequiel era una persona casada, recordemos, él era esposo de su amada esposa, ¿no? Pero sin embargo, Dios le aclara en el capítulo 24, versículo 15 en adelante, de que su esposa iba a morir. Así como este profeta Ezequiel va a traer ese mensaje de esperanza, pero también crudo hacia los israelitas, y dejándole en claro de decir, sí, Jerusalén va a caer, Jerusalén tendrá que ser destruida, pero ustedes llévense en paz y que no haya dolor en ustedes, sino que tienen que entender que es propósito de Dios, es voluntad de Él, que por algo está pasando esto y luego de esto va a haber algo nuevo. Ok, pero Dios lo va a usar también a Ezequiel y le va a decir justamente bajo el capítulo 24 del 15 adelante, donde le va a decir, vos vas a perder también a tu esposa. A causa de una enfermedad va a morir tu esposa también. Pero yo necesito que entiendas algo, y esto es lo importante. Dios le da este pedido, le hace este pedido, mejor dicho, al profeta Ezequiel, de que no guarde luto ante la muerte de su esposa, como tampoco permita que guarden luto los israelitas por causa de lo que Jerusalén iba a padecer. ¡Wow! Importantísima enseñanza que nos deja Dios. En todo este libro, en todo este estudio bíblico nos los deja. Pero qué interesante entender esto. Ezequiel iba a perder a su esposa, así como los israelitas iban a perder a su ciudad amada, donde nacieron, donde había tanta historia, a causa de la desobediencia, que lo sabemos muy bien. Pero lo que Dios le pedía es que no guarden luto, no guarden dolor, porque algo mejor se aproximaba. Bien, esto está todo en el capítulo 24, por si lo quieren ver. Seguimos viendo las consideraciones especiales, ¿bien? Por otra parte, el profeta, sacerdote, al igual que como el profeta Jeremías, también se va a dirigir con su mensaje de una forma simbólica, de una forma metafórica, trayendo varios ejemplos para que puedan entender también a qué se refería con los mensajes proféticos que venía a dejar este profeta, ¿no? Él hablaba con conductas simbólicas, parábolas, lecciones objetivas. Y por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 12, describe al pueblo de Dios como un indefenso bebé recién nacido. Capítulo 16, versículo 12. O por ejemplo, el capítulo 19, versículo 1 al 9, los define al pueblo de Dios como leonas que cuidan sus cachorros. ¿Vieron? Son temáticas como que usaba él como parábolas para referirse ante el pueblo de Dios. En el capítulo 17, versículo 1 al 10, lo describe como un recio cedro. En el capítulo 15, como una vid inútil y condenada. Ezequiel sí que era crudo para hablar, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Capítulo 12, versículo 1 al 16,
También lleva, en este caso, sus pertenencias y pone como un ejemplo propio suyo, es decir, me traje todas mis pertenencias acá a Babilonia para mostrarles a ustedes israelitas que Dios iba a permitir que este pueblo fuese llevado justamente al exilio por los babilonios, ¿no? Entonces él traía todas sus pertenencias, como de decir, para que se den cuenta de que no dejé mis casas, no dejé mis cosas allá tampoco, como de que vengo un rato y luego, bueno, es una mentira lo que les dejo y me voy y yo sigo viviendo allá en Jerusalén. No, va a ser destruida esa ciudad donde vivíamos nosotros. Entonces me traje todo, es como dar un ejemplo, y él traía esto de decir, yo traigo todo lo mío, todo lo que es mi pertenencia, para que entiendan de que acá vamos a empezar a vivir ahora y que Dios tiene grandes cosas todavía por hacer. Pero allá en Jerusalén, en ese momento, iba a tener que ser destruida. Dios, más allá de que estaba en Babilonia, ahora todo este pueblo de Dios, este pueblo judío, este pueblo exiliado, traía su mensaje por medio de los profetas. Vamos a la contribución teológica, ya casi empezar por el final de este libro. Contribución teológica importante. En este sentido, en ninguna parte de la Biblia se expresa la iniciativa y el control justamente de Dios de forma tan clara como es en el libro de Ezequiel. Por ejemplo, desde el primer capítulo ya el libro va a estar proclamando con gran fuerza la soberanía de Dios. Ya desde el primer capítulo, bien, en este libro. Este Dios soberano, por ejemplo, determina que se le va a conocer y se le va a reconocer. Bien, si bien los profetas mayores tratan sobre la idolatría de Israel, tratan sobre la idolatría de Israel, su corrupción moral, anuncian el juicio inminente de Dios sobre su nación rebelde, también una redención futura, un nuevo éxodo, un nuevo pacto. Jeremías también, un nuevo pacto es lo que menciona. Cada uno, Isaías, el nuevo pacto con Jesucristo. Pero sin embargo, en el libro de Ezequiel se va a centrar lo que es esta gran soberanía de Dios, la fidelidad de Dios, bien, a su pacto. Y eso es lo importante entender, la fiel restauración que Dios tenía pensado para su pueblo. Lo purificará de toda corrupción, lo hemos leído en el capítulo 36 recién. Lo va a purificar de toda corrupción, lo reconstruirá y derrotará todas las fuerzas y enemistades que quieran venir sobre Jerusalén. ¿Para qué? De esta manera desplegar su gloria justamente entre las naciones. Es importante entender esta contribución teológica que trae el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel viene a traer el mensaje una vez más de restauración ante Israel, trayendo por sobre todas las cosas de que la gloria venidera de Dios iba a volver a estar entre Jerusalén y toda su nación. Bien, y qué hermoso, porque el mensaje lo venía a traer el profeta Ezequiel, pero ese aquí ahora, ese momento era en Babilonia. Ese momento era estar ahí. Y difícil de que los israelitas quieran también entender de que si iba a pasar o no iba a pasar. Pero por eso se trataba de creer en lo que este mensajero iba a dejar como mensaje por parte de Dios. Seguimos, y para finalizar, la síntesis, cortito. El libro de Ezequiel tiene una síntesis, por ejemplo, que desde el capítulo 1 al capítulo 24, enseña que Dios va a ser revelado por medio de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Bien, desde el capítulo 1 al capítulo 24, el libro de Ezequiel enseña que Dios va a ser revelado, bien, a causa de esta caída sobre Jerusalén y toda la destrucción del templo, la ciudad quemada, asediada. Bueno, va a haber un Dios revelado. Desde el capítulo 25 al capítulo 32, enseña que de esa misma manera las naciones lo conocerían a través de sus juicios. ¡Wow!
¿Se dan cuenta? Desde el capítulo 25 al 32, ahora Dios se revela pero ante las naciones, mostrando que los juicios que iba a pasar y que todo va a ocurrir como Él dijo, a través del profeta Ezequiel, se empieza a cumplir. Y por ende, todas las naciones empiezan a entender de que, este Dios sí que es verdadero. Con este Dios sí que no nos tenemos que meter. Y desde el capítulo 33 al capítulo 48, para finalizar este libro, prometen que Dios sería conocido a través de la restauración y la renovación espiritual de Israel. Bien, promete que Dios sería reconocido o conocido a través de la restauración, bien, en el pueblo, justamente de una forma espiritual. Entonces, hasta acá es el libro de Ezequiel. Hasta acá llegamos ya justamente con lo que es el profeta Ezequiel. Ya estuvimos viendo la introducción y el libro de Isaías, de estos profetas mayores. Estuvimos estudiando la historia de Jeremías. Ahora, contemporáneo, ya Jeremías no está y sin embargo aparece Ezequiel en Babilonia trayendo un mensaje de restauración, un mensaje de esperanza, de fortalecimiento que tenga los judíos hacia con Dios, para luego, ya en el 539 a.C., aparezca el imperio asirio y en este sentido derrota a los babilonios y ellos puedan volver a Jerusalén y construir todo de nuevo. Pero como vos y yo sabemos, lo importante no es de que ese va a ser el nuevo pacto. De que el nuevo pacto es de que vino el imperio asirio, derrotó a las fuerzas tan fortalecidas, tan grandes de Babilonia, y por ende entonces el pueblo judío vuelve a su ciudad natal. Ese no es el nuevo pacto que estamos hablando. El nuevo pacto, literalmente hablando del Antiguo Testamento, es que cada uno de los libros de una u otra manera mencionan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el nuevo pacto que iba a hablar, la restauración de Israel que habla, es justamente que va a venir Cristo a restaurar esa esencia. Ese tiene que ser el final y ese tiene que ser el mensaje que entre en tu vida en este día también. Así que te bendigo, que Dios te bendiga grandemente. Hasta acá hemos llegado con lo que es el libro del profeta Ezequiel y sabemos cómo sigue cada uno de los libros de este hermoso canon. El próximo libro será el profeta Daniel y hermoso también, una hermosa enseñanza que nos va a dejar. Así que te animo a que puedas seguir estudiando, leyendo, anotando y poniéndote al día. Que Dios te bendiga.